Hola, muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy a través de la señal de la Cátedra Francisco I. Madero en una mesa más del seminario en defensa de las instituciones y las autonomías. El día de hoy, la mesa que nos convoca, el tema general es en defensa de las telecomunicaciones y la libre información. Y bien, pues tenemos una mesa muy interesante con Michelle Hernández Tofoya, director general de Observatel, y Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19. Sean muy bienvenidos ambos a este espacio de la Cátedra Francisco I. Madero. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues antes de iniciar con la ronda de comentarios, de preguntas, de estos tres bloques en los que estaremos abordando por qué es importante defender las telecomunicaciones, pero también la libre información, pues me tomaré unos segunditos para presentarles brevemente. Michelle Hernández es director general de Observatel, como ya se los comentaba, es abogado especialista en telecomunicaciones y regulación, egresado de la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho por King's College London. Es profesor universitario a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana de la Universidad Panamericana e Infotec. Por su parte, Vladimir Cortés es consultor internacional que trabaja en campos de derechos digitales, incidencia, libertad de expresión, investigación y seguridad digital. Ha trabajado como fotógrafo, productor y narrador visual. Tiene un fuerte interés en la tecnología, la gobernanza de Internet y el ámbito digital. Está comprometido en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo. Y actualmente, como se los comentaba, es el oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19. Y bien, pues vamos a iniciar con este primer bloque de preguntas. En esta ocasión le toca iniciar o abrir el panel de comentarios y discusión a Vladimir. Vladimir, primeramente coméntanos, para ir poniendo en orden las ideas antes de entrar a por qué son importantes las telecomunicaciones o la libertad de expresión, ¿qué es el derecho a la información? ¿Toda la información es pública, no es pública? ¿Por qué algunas son reservadas, otras no? ¿Y a qué tipo de información se hace referencia al derecho a la información? Y también en temas de impreso, digital, sonoro. Y bueno, pues ya si nos da el tiempo un poco más adelante, ¿cómo se garantiza este derecho, ¿no? a la información? ¿Por qué es importante? Adelante, por favor, Vladimir. Claro que sí, Fabiola. Pues agradecerles nuevamente por la invitación. Me parece que es un tema pues muy pertinente, muy ad hoc. Seguramente Michelle lo va a profundizar todavía más, sobre todo por el contexto y el cruce que se está generando y que se está dando entre el derecho de acceso a la información, el rol de las telecomunicaciones y sobre todo también de los órganos autónomos o los órganos garantes, tanto en lo que toca al acceso a la información como en lo que toca también a los órganos reguladores de los servicios de telecomunicaciones. Me gustaría arrancar por hacer el énfasis en lo que significa el derecho a la información y de ahí justamente ir como respondiendo en lo que si toda la información es pública y señalar también algunos principios que me parece que son importantes también traer a colación. En primer lugar, señalar que el derecho a la información es un derecho llave que permite y habilita el ejercicio de otros derechos humanos y ahí, digamos, radica un primer elemento de la importancia que tiene el derecho de acceso a la información. Y aquí me gustaría recuperar una de las historias que desde artículo 19 se ha, digamos, como convertido en un elemento que permite efectivamente ilustrar lo que es el derecho a la información y cómo esto también tiene un impacto no solamente digamos, como frente a las organizaciones de la sociedad civil, frente al ejercicio periodístico, donde también es un elemento que veremos más adelante también muy importante, sino cómo, por ejemplo, eso también impacta a nivel local en las comunidades.
Este es el caso de una comunidad en Chiapas, en donde existía una clínica que siempre estaba cerrada, y uno de los trabajos que hizo Artículo 19 con algunas organizaciones locales fue justamente hacer uno de los tres tipos, o ejercer uno de los tres tipos de transparencia, que es la transparencia reactiva, es decir, las solicitudes de acceso a la información. Desde Artículo 19, junto con las organizaciones locales, se hizo una solicitud de acceso a la información para pues, conocer, ¿no? Cuál era la situación, si es que había algún presupuesto asignado en una de las clínicas de esta comunidad, y efectivamente a través de la información que proporciona el Estado y que proporcionó en su momento el Estado, se pudo identificar que sí había un salario de aproximadamente 20,000 pesos que se le habían asignado a un médico, y que tenía en principio que estar trabajando ahí por 8 horas, y que además había un presupuesto adicional para la adquisición de medicinas, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos es no solamente conocer que efectivamente había un presupuesto asignado, que se estaba utilizando un derecho, y uno de los elementos que tiene que ver con la transparencia a nivel reactivo en tanto realizar solicitudes de acceso a la información, sino que además permitió efectivamente convertirlo en un instrumento de exigencia para la garantía de otro derecho que es crucial y fundamental, que es el derecho a la salud. Entonces aquí vemos justamente la conexión que existe entre lo que supone el derecho de acceso a la información como un derecho llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la salud. Ahora bien, a la pregunta de ¿toda la información es pública? Sí, hay un principio que me gustaría también resaltar aquí también de manera muy, muy específica, y que es el principio de máxima publicidad. Es decir, toda la información que está en posesión y que está generada por parte del Estado aplica este principio de máxima publicidad. Pero, y aquí es donde podemos justamente detenernos y analizar, efectivamente existe un régimen de excepciones que establece una serie de supuestos y una serie de clasificaciones que puede establecer la reserva de la información o bien la confidencialidad de la información. En el caso de la confidencialidad, se aplica o puede aplicarse a lo que tiene que ver con los datos personales. Pero, y bueno, y de ahí se puede convertir también en, y no por hacer el juego retórico, la excepción de la excepción, pero empieza, digamos, también a complejizarse este régimen de excepciones. Entonces tenemos el principio de máxima publicidad, ¿no? Hay una obligación por parte del Estado de aperturar y de abrir la información que genera y que está en posesión por parte del Estado, pero puede establecer una serie de excepciones y de reservas a la información. Pero para poder hacer este tipo de reservas, la autoridad tiene que fundar y motivar por qué es que está reservando cierto tipo de información. A esto se le conoce como la prueba de daño, ¿no? Es decir, si yo revelo determinada información, la autoridad tiene que señalar específicamente y de manera, digamos, clara y precisa, ¿no? ¿Por qué es que está reservando esta información? Y aquí también me gustaría detenerme un momento para decir lo que también hemos llegado a observar desde el ejercicio que hemos hecho en Artículo 19 en materia de transparencia y de acceso a la información, es que a veces, en ocasiones, las autoridades únicamente dicen reservamos esta información, pero no hay una prueba de daño, ¿no? Y entonces aquí también se habilita un mecanismo que me parece que también es muy importante, que es el recurso de revisión, para efectivamente señalar que pues la manera en la que presentó, la manera en la que está reservando la información, y seguramente Michelle va a ahondar a este respecto, señala, ¿no? Tiene que señalar y tiene que tener como los elementos suficientemente claros de por qué decide reservar esta información. Y un elemento adicional que tiene que ver con las pruebas de interés público, ¿no? La autoridad tiene que fundar y motivar por qué ciertos datos personales
deben de ser clasificados. Seguramente algunas personas estarán ahorita viéndonos. Hace tiempo también se viralizó una hoja cuando el presidente había anunciado que se iba a transparentar la información sobre los casos de Pegasus, o no recuerdo algún específico, que es una hoja en la que todo está, ¿no?, prácticamente tachoneado, y únicamente se alcanza a leer, pero yo no recuerdo, pero yo no recuerdo, pero yo no recuerdo, ¿no? Eso es, digamos, la manera gráfica, ¿no?, de ilustrar cómo se pueden aplicar justamente este tipo de reservas, pero que en todo caso la autoridad tiene que fundar y motivar. Y me gustaría cerrar justamente señalando estos tres tipos de transparencia, ¿no? La transparencia reactiva, ¿no?, en primer lugar, es decir, las solicitudes de acceso a la información. En segundo lugar, la transparencia activa, ¿no?, las obligaciones que tiene de transparencia que se hacen y que se generan de manera periódica. Y finalmente, y aquí también quizá en el segundo bloque me gustaría detenerme, que es la transparencia proactiva, ¿no? Es decir, la información que se hace disponible y que se acerca también a ciertos grupos vulnerables y como lo había señalado al inicio, por ser un instrumento clave, un derecho llave para reducir justamente las asimetrías. Y creo que con este panorama, por el momento creo que yo lo podría dejar para posteriormente seguir también ahondando en la relevancia, la importancia y quizá casos también mucho más específicos, y sobre todo en este último punto, ¿no? La transparencia proactiva como un elemento fundamental y crucial para reducir asimetrías y sobre todo hacia las comunidades históricamente excluidas y marginalizadas. Muchísimas gracias, Vladimir, por este acercamiento a esta situación de qué es la información, ¿no? Antes de pensar en defender instituciones, de defender las autonomías de las instituciones, habrá que pensar siempre cuáles son las actividades de ciertas instituciones, cuáles son sus alcances y que si están estas instituciones protegiendo derechos, implementando políticas públicas o programas en específico, que realmente ayuden a disminuir las brechas de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Michelle, ¿cómo funciona el sistema de telecomunicaciones en México, por ejemplo? ¿Cuál es la relevancia de estas telecomunicaciones y se garantiza algún derecho a la ciudadanía a partir de nuestro sistema de telecomunicaciones? Porque más adelante inclusive podríamos empezar a hablar también del proyecto de la cédula única de identidad, ¿no? Y muchas otras, como el padrón del registro de los usuarios a las telecomunicaciones, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas para hablar de las telecomunicaciones y del tema de la información, de la protección de nuestros datos personales, pero vamos primero con estas preguntas, mi estimada Michelle, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, Fabiola, y aprovecho también para agradecer a la Cátedra Francisco I. Madero, al doctor Fernando Castañeda y por supuesto a ti, Fabiola, por la moderación. Y también un gusto compartir la mesa con Vladimir. Pues bueno, yo voy a empezar hablando de... Este seminario se llama En defensa de las telecomunicaciones, ¿no? En defensa del derecho de acceso a la información. Y la verdad es que tengo que decir que me parece un poco triste que tengamos que estar hablando de la defensa de estos dos aspectos, del acceso a las telecomunicaciones y de el acceso a la información. Y ahorita voy a explicar por qué me parece un poco triste que digamos que el enfoque y el contexto en el que estamos actualmente en el país sea de tener que ejercer activamente una defensa de estos dos que son derechos. Y ahí está la clave. Son derechos humanos, derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional. Estas materias deberían de ser vistas como instrumentos en toda sociedad democrática, poderosos para cualquier autoridad, tanto las telecomunicaciones como el acceso a la información. Y me explico un poco más claramente. Desafortunadamente no ha permeado mucho en muchas autoridades, obviamente con honrosas excepciones, pero en muchas autoridades de todos los niveles de gobierno en nuestro país, esta idea de que el acceso a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y la comunicación, a la banda ancha,
son en sí mismos derechos humanos. Tú me preguntabas, Fabiola, si garantizan las telecomunicaciones algún derecho. Bueno, yo partiría de la idea de que en sí mismos este acceso a las telecomunicaciones, a las tecnologías y a banda ancha e internet son derechos humanos reconocidos desde 2013 a nivel constitucional en el artículo 6 de nuestra Constitución. Y eso, por supuesto, que genera obligaciones para el Estado mexicano de todos los niveles de gobierno. Sin embargo, decía yo, y seguramente habrá tiempo de ahondar un poquito más en algunos casos en específico, pero hoy vemos medidas, pues, como la que mencionaste justo y que se discuten estos días de manera muy abierta y muy pública, que es el padrón de usuarios de telefonía móvil y este condicionamiento a estos servicios. Vemos medidas, vemos en autoridades locales, por ejemplo, presidentes municipales que van a cortar cables literal de acceso a Internet de las empresas proveedoras del servicio de acceso a Internet. Entonces me parece, por eso decía yo, lamentable que, digamos, hoy tengamos que estar hablando de que esta idea no ha permeado, de que el acceso a las telecomunicaciones como derecho humano no ha permeado. Ahora, no solo eso, a partir también de la reforma constitucional de 2013, las telecomunicaciones son clasificadas como servicios públicos de interés general. Y esto también tiene muchas consecuencias. De entrada, pues hay ciertas características que, además de las que ya están establecidas en el artículo 6 constitucional en materia de acceso a telecomunicaciones y a radiodifusión, como por ejemplo que sean prestados en condiciones de competencia, de pluralidad, con libertad, sin injerencias arbitrarias, pues el hecho de que sean servicios públicos también obliga al Estado mexicano a que estos servicios se presten bajo condiciones de generalidad, por ejemplo, uniformidad, continuidad, obligatoriedad, calidad, sin interrupciones, etcétera. Bueno, han pasado 8 años de la reforma constitucional y todavía seguimos, desafortunadamente, viendo muchas barreras para materializar este derecho. Ahora, refiriéndome específicamente a la parte de tu pregunta de si las telecomunicaciones en México garantizan algún derecho. Bueno, pues yo creo que esa es justo la clave. Hablaba Vladimir de el acceso a la información como un derecho llave. Bueno, pues yo diría que quizás las telecomunicaciones y en general, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación podrían ser la llave maestra que nos abre a su vez también estas llaves para el acceso a otros derechos. ¿A qué me refiero? Pues para no alejarme tanto de lo que mencionaba Vladimir, ¿no? Son la llave, hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a Internet, gracias a banda ancha, que también está reconocido como un derecho humano, precisamente tenemos al alcance, como nunca antes en la historia, pues acceso a la información y los casos los comentó hace un momento Vladimir. Me parece que hay casos bastante claros de intersección, por ejemplo, de acceso a la información con otros derechos, como el acceso a la salud. Estamos todavía en el contexto de una pandemia, de la pandemia derivada de COVID, y ha quedado totalmente claro, se ha evidenciado completamente que el derecho de acceso a las telecomunicaciones, el derecho de acceso a Internet, es una línea de vida para mucha gente. Es la forma que tienen de acceder a salud, a servicios de educación, al trabajo, a la cultura. Hoy en día nos estamos desenvolviendo prácticamente todos los días, digamos, profesionalmente, educativamente, este tipo de foros, etcétera, gracias precisamente a la existencia de las telecomunicaciones. Ahora, como decía yo, Michelle, por favor. Claro que sí. Como decía yo, es importante materializar y avanzar hacia la materialización de ese derecho. Y para eso, refiriéndome específicamente a la parte de cómo funcionan los sistemas de telecomunicaciones, pues lo primero que hay que decir es que son sistemas complejos y yo diría, y con esto me gustaría cerrar para que quede un poco más claro para la audiencia que no esté tan familiarizada con telecomunicaciones y con acceso a estos servicios, que indispensablemente se requieren al menos 4 elementos que son interdependientes. 1, redes de telecomunicaciones. ¿Qué es esto? Pues tal cual, medios de transmisión que pueden ser literal cables, espectro radioeléctrico, o sea, cableados o inalámbricos, que nos permitan llevar la información de un lugar a otro y además de eso, pues equipos y sistemas que permitan que nos comuniquemos a través de estos medios de transmisión. Segundo elemento indispensable, necesitamos dispositivos para acceder a estos servicios.
Tercer elemento indispensable, habilidades digitales. De nada sirve que tengamos acceso a dispositivos y que el país esté cubierto por redes si todas las poblaciones, incluyendo y particularmente las más vulnerables, no tienen habilidades que les permitan sacar el máximo provecho de estas tecnologías. Y finalmente yo agregaría también contenidos relevantes para todas esas poblaciones. Y ahí es donde creo yo que el Estado tendría que estar concentrado en ver cómo genera las condiciones para que finalmente este derecho humano que habilita otros derechos humanos se materialice. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Pues precisamente voy a rescatar algunos puntos de sus dos intervenciones, que además es un tema que a mí particularmente me gusta. Estoy muy enfocada también a partes digitales, a temas inclusive de los derechos digitales. Y bueno, vamos a poner algunos puntos. Primero, el derecho a la información, que es un detonador para procurar y salvaguardar otros derechos, como ya nos hacía un señalamiento Vladimir, también Michelle. O sea, esta situación en donde en la medida en la que podamos tener acceso a la información, inclusive las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar a los grupos vulnerables. Un buen ejemplo de ello es cuando suceden acontecimientos de desastres naturales como los sismos, ¿no? Este tema de verificado 19S, ¿no? Que sucedió 19 de septiembre. Entonces, eso es, por ejemplo, un muy pequeño ejemplo de cómo se puede, usando correctamente la información, se pueden procurar muchos otros derechos. Pero por otro lado, pues está el derecho a la protección de datos y los derechos ARCO, ¿no? Esa sería otra situación. Y también aquí es una línea un tanto delgada que se dice, bueno, quiero proteger mis derechos a mi privacidad o mi protección de datos personales. Sí, pero como bien lo menciona también la ley, es que si las actividades que uno realiza tiene una repercusión histórica o económica en las políticas públicas del país, o uno es funcionario y demás, bueno, ahí ya ciertos derechos ya empiezan ahí ya no a funcionar, porque entonces eres parte de esta observación que se tiene que hacer por un tema de transparencia y rendición de cuentas para procurar o evitar la corrupción en todo caso, ¿no? Y este es un tema importante en la reserva de información por parte de las autoridades, y vemos que muchas veces con el pretexto, particularmente ahora de la pandemia, se ha reservado muchísima información que debería de ser del ámbito público para analizar cómo se están haciendo, por ejemplo, las licitaciones, cómo se contrataron estos contratos de las vacunas, por ejemplo, y son datos que no se tienen. Hemos visto obras públicas con información reservada hasta por 10 o 20 años, en donde, bueno, pues nos enteraremos de cómo fueron usadas las finanzas públicas y los contratos y demás hasta 20 años después, ¿no? Entonces, ese es un gran problema para el ejercicio de la gobernanza, para el ejercicio de, como ya tuvimos la mesa de transparencia y rendición de cuentas. Y que por otro lado, los derechos, en este caso el derecho de la información, telecomunicaciones y demás, desde el 2013 ya está reconocido, pero ¿qué hay de la calidad del Internet? ¿Qué hay de la calidad de la información también? Yo recuerdo que muchos que dábamos ponencias en materia digital decíamos 80 millones de mexicanos, la penetración de Internet es brutal, somos un gran país, pero cuando llega la pandemia y vemos la calidad de Internet que tienen los hogares mexicanos, el difícil acceso a muchas herramientas de telecomunicaciones, entonces ya no es como esta gran idea de que la penetración de Internet lo es todo, ¿no? Y en qué momento se garantiza o nos garantiza el Estado mexicano el tener un buen acceso a este tipo de las telecomunicaciones, ¿no? De ahí podemos partir que no hay un derecho a la educación garantizado porque no tenemos un correcto acceso al Internet o a las telecomunicaciones o a dispositivos en medio de la pandemia, ¿no? Y por último, bueno, pues esta idea del analfabetismo digital, que en algún momento así le han denominado, en donde pues la gente puede tener los dispositivos, pero es víctima de estafas o no sabe utilizar correctamente y se violenta su privacidad. Porque, bueno, aunque tengamos los dispositivos y un buen Internet, eso no quiere decir que lo sabemos utilizar por arte de magia, y no hay programas en ese sentido para capacitar
¿no? Y bueno, voy a traer un tema coyuntura nada más, esta idea de los videojuegos generan que te alinees al narcotráfico, al crimen organizado. A ver, cualquier elemento digital que tenga un comunicador del otro lado es una fuente para que alguien en el anonimato se contacte contigo, no necesariamente los videojuegos, pueden ser las redes sociodigitales, pueden ser cualquier otra situación, pero el desconocimiento precisamente del ecosistema digital de los usuarios, ¿no? Cotidianos, no es algo que esté ni puesto en el derecho a la educación, ¿no? Cómo proteger en el ecosistema digital a los niños y a los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Padres y madres de familia. Y por último, pues la curación de contenidos, ¿no? Que los gobiernos en general, en sus 3 órdenes, consideran, y lo dejaré ya a su percepción también, de que tener una cuenta de Facebook o de Twitter, cualquier red sociodigital, y utilizarla como galería de sus logros o como cartelera de cine es más que suficiente para generar esta idea de acceso a la información o garantizar transparencia, ¿no? Me parece que por ahí está quedándose a deber mucho y como bien decían ambos, es una pena que se esté hablando de este tipo de circunstancias, de hablar de por qué defender un derecho. Ya ni siquiera hablamos de las autonomías ahorita de las instituciones, ¿no? Sino a defender derechos, ¿no? Entonces, si me lo permiten, con esto quiero continuar precisamente. ¿Cuál es la importancia, mi estimado Vladimir, de que se considere el derecho a la información como un derecho fundamental? Y también si ambos ahí pueden comentar los dos, les voy a hacer estas preguntas a ambos para ahorrar un poco de tiempo. ¿Qué opinan sobre proyectos como la cédula única de identificación digital, como el padrón de usuarios en telefonía, o inclusive este debate que también se dio de cuando uno tenía que dar su número telefónico con código QR para el acceso al tema del COVID, ¿no? Ahora en Ciudad de México, por ejemplo, y tuvieron muchas organizaciones que dijeron, a ver, no puede ser obligatorio, ¿no? Puede ser opcional, pero por otro lado, en manos de quién queda esa información, ¿no? En parte de quién. ¿Cómo repercute en materia de derechos humanos este tipo de circunstancias como la cédula, el padrón y otro tipo de actividades? Adelante, Vladimir, por favor. Gracias, Fabiola. Definitivamente, y coincido plenamente con Michelle, ¿no? De tener que estar hablando ahora de la defensa en circunstancias en las que además hemos visto que ha habido intentos justamente por desmantelar las instituciones que han sido y que se han erigido como garantes del derecho de acceso a la información, que han permitido el escrutinio mucho más riguroso, detallado, ¿no? Sobre el ejercicio de funcionarios y en general del Estado. Entonces, efectivamente, desde el artículo 19 hemos insistido mucho en el cuidado que tenemos que tener en la defensa de instituciones como el INAI. En su momento también, y a veces creo que aquí podemos también empezar a notar como algunas contradicciones, porque el año pasado vimos una iniciativa, recordarán, de desaparecer a los órganos de telecomunicaciones y otros órganos autónomos, para crear una figura que se llamaba, o que querían nombrarla como el INMECOP, ¿no? Otro monstruo centralizador, que se iba también ahora a encargar de regular toda la parte de telecomunicaciones. Entonces sí, creo que ahí me parece que es un primer elemento a destacar, en el que sí, efectivamente, los órganos reguladores, los órganos autónomos pueden, ¿no? Son perfectibles, pueden tener también una serie de elementos que necesitan mejorarse, pero definitivamente ya caer en esta idea de desaparecer completamente, y entonces ahora pensar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o cualquier otra institución sería la encargada de velar ciertos derechos fundamentales, pues creo que sí, ahí efectivamente hay que tener y poner como mucha atención. Por otro lado, y quizá como avanzando justo como para contestar la pregunta que formulaste, Fabiola, me gustaría también señalar un elemento que también conecta
el ámbito y el mundo de las telecomunicaciones y el ecosistema digital con el derecho a la información y que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Reconocer que todavía en México, si bien tenemos una penetración de 80 millones de mexicanos y mexicanas que están conectadas a Internet o que son usuarias de Internet, sigue persistiendo más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que no están conectados, ¿no? Y que ahí también hay una deuda importante por parte del Estado mexicano de garantizar justamente el acceso, y coincido también plenamente con lo que señalaba Michelle, es decir, no solamente se trata de llevar las antenas y de llevar los fierros y los cables, porque lo que llegamos a detectar nosotros en el caso del estado de Chiapas era, bueno, pues ahí está la antena, pero pues no tienen dispositivos, o ahí está la antena, pero no conocen ni siquiera la contraseña para poder conectarse, o ahí está la antena de México conectado, pero nadie le da mantenimiento desde hace meses, ¿no? Es decir, se van como abonando una serie de elementos en las que efectivamente es necesario tener una mirada integral, una mirada que conecte tanto el reconocimiento constitucional y dentro del derecho internacional de los derechos humanos, del acceso a Internet, de las telecomunicaciones, del derecho a la información, de su conexión también con otros derechos que resulta crucial justamente en una sociedad democrática como es la libertad de expresión, en que efectivamente se trabajen los distintos elementos y componentes. Sí, el acceso, y ahora me parece que también justo la CEPAL acuñó este término del acceso significativo, del meaningful, del acceso significativo a Internet, en el que ya no solamente se trata del acceso simple y llano, ¿no? Sino justo el tema de la calidad, el tema de la banda ancha fija, que creo que también el contexto de la pandemia resignificó de alguna manera las políticas públicas que estaban encaminadas a garantizar el acceso a Internet en el espacio público, pero ¿qué es lo que sucede efectivamente con las conexiones a banda ancha fija en los hogares? Donde también hay una deuda y hay un rezago importante, porque imaginemos a alguien en un dispositivo móvil conectándose para hacer su tarea, pues efectivamente también plantea una serie de complejidades. Y ahí justamente para transitar al punto que colocaba sobre la mesa, cómo robustecer también el tema de las capacidades, de las habilidades, pero, y aquí hay un elemento también importante que nuevamente cruza con el derecho a la información, con una pertinencia cultural y lingüística. Es decir, reconocer que en México hay más de 69 lenguas, que en México hay una serie de procesos que se dan a nivel local que también requieren una mirada, que también requieren una atención de manera particular y de manera específica, y que es muy distinto, ¿no? A lo que pueda suceder en las grandes urbes o en las grandes ciudades. Esto justamente como para detonar entonces la reflexión alrededor del ejercicio de los derechos humanos ahora en el espacio digital. Es decir, sí, efectivamente lo podemos utilizar para ver YouTube, para conectarnos a alguna plataforma de red social, pero cómo también ir encaminando hacia el ejercicio de otros derechos como es la privacidad, ¿no? Y cómo frente a estas iniciativas de generar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, pues nuevamente nos coloca frente a la discusión también sumamente relevante y sumamente importante sobre el hecho de que de que se generen unas bases centralizadas que puedan ser vulnerables y sobre todo que ahora estemos transitando a esta recolección masiva y necesaria, así lo han señalado también las relatorías de libertad de expresión, de datos biométricos, ¿no? Voz, iris, huellas dactilares, ¿no? Todo eso para, entre comillas, querer combatir el crimen organizado o querer reducir la criminalidad en el país. Es decir, se plantea un tema de seguridad, pero que tiene un impacto sumamente preocupante en la privacidad y en el ejercicio de los derechos de millones de usuarias y de usuarias en el país, porque
el Estado efectivamente tiene otras vías, ¿no?, para poder efectivamente realizar y conducir las acciones pertinentes para reducir la criminalidad en el país, sin que esto menoscabe el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Pero definitivamente forma parte de una discusión muy importante que también atraviesa el derecho de acceso a la información, que también atraviesa el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y desde luego también el fortalecimiento de las capacidades, habilidades, con esta pertinencia cultural, lingüística, que nos permita ejercer y habilitar nuestros derechos en el espacio digital y fuera del espacio digital. Muchísimas gracias, Vladimir. Adelante, Michelle, por favor, mismas preguntas y seguramente algo más a partir de lo que ya nos comentaba Vladimir. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, me gustaría pues, retomar, y para darle también continuidad a lo que muy claramente explicaba Vladimir hace un momento, pues retomar este tema de la privacidad y también de este ambiente que hoy nos rodea, precisamente digamos, de entrega indiscriminada de datos biométricos, que uno esperaría que precisamente las autoridades del Estado serían las primeras y las principales preocupadas en discutir, digamos, de manera informada y con evidencia los alcances de que estos datos se estén entregando de manera indiscriminada, tanto a privados como a las propias autoridades. Y lejos de ello, lo que vemos hoy es justo lo contrario. Retoman esta idea, particularmente en el Ejecutivo Federal, retoman esta idea constantemente de es que esos datos ya los entregamos a todo el mundo, ya los tiene el banco, ya los tienen las redes sociales, ya los tienen las tiendas departamentales. ¿Por qué no me los quieres dar a mí? ¿No? Mientras el mundo se dirige a una discusión en muchas latitudes ya muy avanzada de realmente estas empresas, realmente los gobiernos, realmente una dependencia de esta naturaleza requiere todos esos datos personales para que yo tenga acceso a un servicio. ¿Y cómo los trata? Y realmente se los tiene que quedar en una base de datos centralizada de manera indefinida para cumplir con sus funciones. ¿Qué salvaguardas se pueden poner? Se discute en el mundo. En el caso de la Unión Europea ya hay incluso ciertas propuestas de legislación, ya hay unas también vigentes como GDPR, etcétera, que se empiezan a cuestionar este tipo de cosas. Y en México parece que el hecho de que tengamos este contexto digital donde se ha vuelto más común, que no por ello mejor, que entreguemos constantemente nuestros datos, se aprovecha por parte de las autoridades. Y los dos ejemplos que tenemos hoy y de los que hemos comentado el día de hoy también son clarísimos. El primero es el de la cédula única de identidad digital, que para quien no esté familiarizado también o familiarizada con este tema, pues es una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados en mayo de 2020 por la diputada Rocío Barrera, para expedir una nueva ley general de población, ¿no? La diputada es de Morena y de hecho esta iniciativa se aprobó en diciembre de 2020 ya en diputados, pasa a la Cámara Revisora, que es obviamente la de senadores, y está pendiente en la de senadores, pero el fondo de la iniciativa es crear esta cédula única de identidad digital, y aquí me permito retomar tal cual, digamos, la finalidad que persigue, ¿no? Porque eso es lo que genera y lo que llama atención. Se contempla como un documento digital que acredita de manera fehaciente el registro y la identidad de una persona y sería la forma primaria de documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas. ¿Cuál es el problema que yo veo con iniciativas, así como con iniciativas como PANAUT, que asumen que porque la ley dice que es de manera fehaciente, esto va a funcionar así, ¿no? Como la ley dice que vamos a poder identificar a través de los datos biométricos de manera fehaciente la identidad de una persona, pues así va a ser. Como decía Vladimir, a través del iris, a través de, digamos, el registro de los datos biométricos del rostro, de la voz, etcétera. Y esto en realidad no funciona así. Bueno, una nota importante al margen es que esta cédula y este registro y esta base de datos, otra base de datos, sería controlada por Segov. Se suma a una iniciativa que es la del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con un esquema de gobernanza bastante disperso, porque no sabemos bien a bien dónde quedaría en este caso del padrón, al que también ya se refirió Vladimir, dónde quedaría la información, porque los obligados a recolectarla son las empresas, pero luego se la tienen que pasar esa información
al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el caso del Padrón Nacional de Usuarios. Y luego el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenerla ahí guardada para cuando se le ocurra a alguna autoridad en materia de seguridad y procuración de justicia, pedirla. Entonces, este esquema difuso de recopilar datos personales para los fines que mencionaba Vladimir, que por cierto, hasta el día de hoy no hay evidencia de que realmente este tipo de datos, de bases de datos, vayan a servir para esos fines. Pero bueno, para cerrar nada más esta idea de por qué es preocupante este escenario y este ambiente que se empieza a hacer más común por parte de las autoridades del Estado mexicano, pues porque en realidad parten de asunciones, es decir, las iniciativas asumen muchas cosas y no demuestran y no ofrecen evidencia de cómo funciona en realidad. Por ejemplo, asumen que asociar un registro de datos biométricos es un mecanismo, como decía yo, fehaciente para acreditar la identidad. Y esto no siempre es así. No hay evidencia en muchos casos de que esto sea así, pero sí hay evidencia justo, y además a nivel internacional, y organizaciones de la sociedad civil han sido muy enfáticas en esa evidencia, de la problemática que se genera con estos registros biométricos. Por ejemplo, algunas de las que se han mencionado muchísimo, la tecnología es falible, la tecnología puede fallar, y eso no nos dicen quienes promueven este tipo de iniciativas qué candados y qué salvaguardas vamos a tener como ciudadanos para que eso no suceda. En realidad sería muy complejo que realmente lo hicieran porque no hay evidencia que garantice un 100% de efectividad, ¿no? La tecnología se puede burlar, y además, no todas las personas están en condiciones de proporcionar sus datos por alguna u otra razón. Un ejemplo simple, hay gente que ya no cuenta con huella dactilar o que no ha tenido huella dactilar, ¿no? Y esto genera otro tipo de problemáticas. No me detengo en todas, pero pensemos en la problemática de exclusión social, ¿no? Si este tipo de padrones de registros se empiezan a emplear como mecanismo para tener acceso a servicios públicos, a derechos, a ciertos bienes, por ejemplo, por parte del Estado o que debería de garantizar el Estado, pues aquella persona que no pueda tener acceso a este registro, pues simplemente va a estar excluido, ¿no? de este acceso a derechos y servicios. Y el otro gran problema que yo veo con este tipo de iniciativas es que hasta el día de hoy yo no veo análisis de riesgos, no veo que las autoridades, el legislativo, el ejecutivo, que impulsan, digamos, con mucha vehemencia este tipo de iniciativas, hagan un análisis de riesgos. Es evidente, y esto también está súper documentado, una base de datos centralizada poblacional es como ponernos un blanco constante a nosotros, a los ciudadanos, a nuestros datos biométricos para los atacantes. La vulneración de esta información pondría en grave riesgo a las personas que están en esos registros. Pensemos también en casos de suplantación de identidad y todas sus consecuencias. Y en el peor de los escenarios, claro, ya con esto cierro, en el peor de los escenarios, pues el estar generando estas bases de datos por parte de centralizadas en algunas autoridades, pero distintas, es decir, algunas van a recopilar para un fin, supuesto fin, algunas van a recopilar para otro. En realidad lo que empieza a crear y a generar es un escenario donde se facilita la vigilancia masiva. Y eso no tiene, digamos, distintivo de partido político, de gobierno actual. El hecho de que está ahí genera, digamos, este riesgo latente de que alguien en algún momento lo pueda aprovechar para estos fines. Entonces, a mí me gustaría, digamos, llamar la atención sobre estos discursos que se están generando de normalización de entrega de datos personales que me parecen gravísimos. Muchísimas gracias, mi estimado Michel. Pues precisamente esta idea de los diputados y diputadas, inclusive algunos senadores, ¿por qué no? Y senadoras están más preocupados porque si se hacen memes políticos de ellos que realmente y quieren legislar al respecto de cómo censurar la sátira o la crítica política en lugar de estar viendo por la protección de los datos personales de los usuarios, o están más preocupados en aprobar el IVA, pero no grabar las ganancias de las empresas digitales y no, en cambio, pedirles o exigirles una mayor responsabilidad o compromiso a empresas como Facebook, Twitter o la que sea que hacen uso de los datos personales de cada uno de los usuarios. Tenemos que esperar a casos graves a nivel internacional como Cambridge Analytica para decir,
parece ser que alguna empresa privada está haciendo este uso indebido de los datos personales y los está vendiendo, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar? Y era lo que decían, ya en algún momento se hizo algún tipo de padrón de usuarios y pues estuvo vendiendo esta información a través de otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, y bueno, pues precisamente inclusive ahora con este tema de hasta de la miscelánea fiscal y el RFC obligatorio, pues algunos están cuestionando si es una forma de hacer el propio padrón biométrico y de datos que quería el gobierno, pero ahora a través de la inclusión del RFC obligatorio, que ya será discusión más adelante, ¿no? Y podríamos seguir con este tema, inclusive abordando la situación de el tema de la neutralidad de la red, que es un tema pendiente, ¿no? En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si bien ya se han aprobado por ahí algunas cosas, no termina de ajustar. Pero bueno, y ese sería un tema particularmente para todo un foro, ¿no? Quisiera continuar y retomando la idea de Vladimir, de esta idea de los órganos centralizadores o las ideas de órganos centralizadores, ¿no? La desaparición de los que actualmente existen y que al momento de que están divididos, a ver, las divisiones no es porque se quiera engrosar muchas veces la parte burocrática administrativa del país, sino porque se atienden necesidades diferentes, y por un lado está la parte de telecomunicaciones, por otro lado está la protección de datos personales, por otro lado está, no sé, garantizar, como podría ser el caso, de ejemplo, de Profeco, ¿no? Garantizar el que los particulares no se aprovechen al momento de suministrar estos recursos, ¿no? Entonces, es por eso que hay estas divisiones, pero vamos a pasar ya a este bloque 2 y preguntas para ambos. ¿Por qué es fundamental precisamente la existencia de órganos como el IFT, el INAI e INEGI con respecto a las telecomunicaciones y al derecho a la información? Y me permito darles la segunda. Los órganos en materia de telecomunicaciones y derecho a la información deben de ser autónomos, ¿y por qué? Adelante, Vladimir, por favor. Gracias. Definitivamente el rol que han generado y que han desempeñado el INAI, ¿no? Como un órgano autónomo que contrapesa, y aquí creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Frente a la centralización y frente al Estado mismo que se automira y, digamos, genera como sus propios mecanismos aparentemente de escrutinio, pues necesitamos efectivamente órganos autónomos que permitan contrapesar si una institución del Estado dice, nos reservamos esta información por un tema de seguridad nacional. Perfecto, ¿no? Si es el mismo Estado el que se está reservando la información, el hecho de no contar con un órgano autónomo, como en este caso puede ser el INAI, pues prácticamente deja en total indefensión a quien está solicitando determinado tipo de información y quien está ejercitando también un derecho y una labor de escrutinio y para el cumplimiento de la rendición de cuentas. Entonces, aquí tenemos un órgano al cual podemos acudir y podemos justamente esgrimir también una serie de argumentos y elementos para decir, oye, ¿no? INAI, a través de un recurso de revisión, la Cámara de Diputados o el órgano X o el órgano Y está restringiendo o no está garantizando mi derecho de acceso a la información. Entonces tenemos a un ente que permite efectivamente contrapesar, que permite ponderar, que permite evaluar y entonces generar una determinación que eso se convierte después en un instrumento de exigibilidad para decirle a la institución, oye CISEN, oye FGR, oye X institución, necesitas y tienes como exigencia, ¿no? Garantizar el principio de máxima publicidad que señalaba en un inicio para que se entregue y para que esta información sea de carácter público, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso del uso del malware Pegasus, ¿no? En el cual en un primer momento el Estado decía, no, ¿cuál malware? ¿No? Nosotros ni tenemos ese tipo de
de tecnología, ¿no? Hasta que poco a poco y a cuentagotas, ¿no? Se fue revelando poco a poco que efectivamente, a través de ejercicios periodísticos, a través de distintas fuentes, ¿no? Que se empieza, digamos, a conocer que existen estos contratos, pero además tenemos a un órgano, ¿no? Que tiene todas las facultades y tiene los elementos para exigirle a las instituciones, y en este caso a las instituciones encargadas de temas de seguridad y de inteligencia, ¿no? Señalarles y decirles: necesitamos que la información se haga pública, ¿no? Necesitamos conocer esta información. Entonces creo que ahí hay un elemento en lo que toca al INAI. Y hay otros dos más que me gustaría también precisar. Como también lo señalaba muy correctamente, muy atinadamente Michelle, ¿no? La complejidad del mundo de las telecomunicaciones es impresionante, ¿no? Y súmenle la complejidad del mundo del ecosistema digital, ¿no? A veces los estados y ciertos legisladores piensan que a punta de leyes y legislaciones para regular las redes sociales van a resolver todos los problemas, y pierden de vista lo que es la gobernanza de Internet, pierden de vista lo que es el enfoque multisectorial, pierden de vista un montón de cosas, ¿no? Entonces, y reconocer que además históricamente en México había una concentración en materia de telecomunicaciones, pues efectivamente el tener un órgano regulador como el IFT, pues lo que hace es justamente eso, ¿no? Garantizar la competencia económica, garantizar la pluralidad de servicios, de medios, ¿no? Que forman parte o tendrían que formar parte de una sociedad democrática. Y un tercer elemento que bien lo señalabas, en el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, yo pondría también sobre la mesa el rol que tendría que tener la COFESE para el tema de los mercados digitales. En algún momento hubo esta controversia entre el IFT y COFESE por ver quién le entraba al estudio de buscadores, mercados digitales y demás, ¿no? El caso finalmente termina en COFESE y de pronto vemos que COFESE dice: no, yo no tengo los elementos suficientes para poder estudiar todo lo que toca a buscadores y otros servicios dentro del ecosistema digital. Ahí yo creo que también hay un elemento muy importante que tiene que ver en materia de competencia económica cuando estamos hablando de los gigantes y de las grandes plataformas tecnológicas, que permitiría también no solamente desde un punto de vista económico equilibrarlo, sino también la garantía justamente de los derechos de las personas usuarias, ¿no? En materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, que efectivamente coloque y ejerza la presión que estamos viendo en la Unión Europea, que estamos viendo en otros países, para que efectivamente no se sucedan este tipo de casos que también señalabas muy bien, Fabiola, como lo de Cambridge Analytica, ¿no? ¿De qué manera están utilizando nuestros datos? ¿De qué manera están utilizando toda la información que están recabando? Y creo que también, y ya para finalizar, ¿no? Un elemento también que me parece muy importante, el que las personas tengamos siempre la posibilidad de poder decidir si queremos o no queremos que recaben nuestros datos biométricos, si queremos o no que recaben o que nos dirijan publicidad política, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De decidir sí o no, y que no solamente es como, bueno, pues ya tienes que hacerlo porque no tienes de otra. Yo creo que ahí justamente nos coloca en algo que ahora también ha desarrollado muy bien Laura Bernardis, que dice: ya estamos en el Internet del todo, el Internet in everything, ¿no? Ya está prácticamente en todo, donde ya se empieza a desdibujar la línea entre lo online y lo offline, porque ya prácticamente no necesitas estar conectado en Internet para estar conectado en Internet, por todo lo que ella llama como los sistemas ciberfísicos, ¿no? Pero que efectivamente tenemos que repensar mucho la esfera de la privacidad, la esfera de los datos, y desde luego el contar con este tipo de órganos autónomos, llámese INAI, llámese COFESE, llámese IFT, tienen que tener un rol sumamente importante para garantizar la protección de los derechos de las personas, y desde luego también en materia de regulación económica, de competencia y otros aspectos que también resultan fundamentales en este cruce, ¿no? De telecomunicaciones, más derecho a la información, más libertad de expresión, ¿no? Y en general el conjunto de los derechos fundamentales, el rol que tengan y el rol que jueguen
es crucial y es fundamental, y no podemos dejarlo únicamente en manos de la centralidad de ciertas instituciones del Estado. Muchísimas gracias, Vladimir, porque además se necesita especializaciones, se necesita cuestiones muy técnicas y muy específicas, y aún no dimensionamos lo importante y lo sensible que es el Internet, ya no de las cosas, del todo. Entonces, en un solo ente no puede estar todo ahí radicado, como bien lo señalas. Michelle, por favor, adelante con estas preguntas que ya mencioné yo al inicio. Tienes tu micrófono. Estaba en mute. Muchísimas gracias, Fabiola. Y sí, sin duda, la complejidad que se ha generado en últimas fechas y a lo que se refería Vladimir también con el entorno digital y esta digamos, problemática que se genera de quién debe regular qué, pues es, digamos, un resultado normal, yo diría, de cómo ha evolucionado la sociedad, cómo han evolucionado nuestras sociedades, cómo hoy el Internet, como decía Vladimir, está presente en prácticamente todas nuestras actividades y genera muchos cuestionamientos en cuanto a también las instituciones, esta discusión de quién debe ser el IFT, COFESE, etcétera. A mí me parece que, y claramente esto se ha reconocido desde hace ya varios años, por eso se habla mucho de estos esquemas de gobernanza. Es decir, no es que una institución en el Estado mexicano vaya a tener, también como decía Vladimir, todas las respuestas a todos los problemas, como algunos legisladores pretenden, ¿no? Pues pónselo al IFT, porque el IFT ve algo de acceso a Internet, de seguro le sabe a todo lo demás que surge y que pasa en Internet, y sabe cómo garantizar libertad de expresión, y sabe cómo proteger a la niñez en Internet, y sabe cómo... Y en realidad no es así. Por eso se habla desde hace muchos años de estos esquemas de gobernanza en oposición a un gobierno tradicional o a un concepto de gobierno tradicional jerarquizado, centralizado, donde además está plagado de ideología política, porque así son, al menos en nuestro país históricamente así ha sido, digamos, las dinámicas del Ejecutivo. Y yo partiría de ahí, justo de esta idea, para responder concretamente a la pregunta, ¿por qué es importante que sean autónomos? ¿Por qué es importante que se saquen de esta esfera de atribuciones del Ejecutivo? Pues precisamente por eso, porque cuando hablamos particularmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de COFESE, estamos hablando de un modelo de Estado que hemos decidido darnos desde hace varios años, que ha costado muchísimo, que ha sido a golpe y porrazo desde prácticamente, desde que empezó la liberalización de estos sectores, particularmente de la liberalización del sector de telecomunicaciones. Vladimir decía, venimos de estructuras monopólicas y asumimos hace ya varios años y más contundentemente en 2013 que la mejor forma para garantizar o una de las mejores herramientas para garantizar acceso de la población a servicios de telecomunicaciones en condiciones de calidad, de acceso universal, etcétera, es precisamente la competencia y que estos mercados se pueden abrir a la competencia, y por eso es importante tener a un regulador que se encargue de analizar con base en evidencia, con base en conocimientos técnicos, cuál es la mejor forma, cuál es la mejor herramienta para garantizar esa competencia. Pero también asumimos, y esto lo ha reconocido la Corte, que la competencia por sí misma no va a resolver toda la problemática. Entonces también le atribuimos a instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones este doble rol de garantizar competencia por un lado y además garantizar derechos fundamentales. Y para eso también existen muchos mecanismos. No podemos asumir que simplemente con competencia y con mayor competencia las empresas van a llegar a toda la población, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el regulador, sobre bases técnicas que no se dan en el contexto ni del legislativo, y así también lo ha reconocido la Corte, ni tampoco se pueden dar en el ejecutivo, por lo que yo decía al inicio, está plagado generalmente en este país de
acuerdos cupulares, de también, digamos, ideología, pues no se dan estos diálogos técnicos en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Y por eso también la Corte, ya al resolver algunos precedentes bastante importantes, ha determinado precisamente esto, ¿no? En este modelo de Estado regulador que tenemos hoy, que nos hemos dado como mexicanos, digamos, estas estructuras y estas instituciones son necesarias para esos dos fines fundamentales, para garantizar derechos humanos y para garantizar competencia. ¿Por qué? Porque además estos reguladores, al resolver sobre bases técnicas y con evidencia, garantizan certidumbre para todos los participantes, pero también para la población en cuanto a cómo va a estar actuando una institución del Estado para finalmente garantizar las condiciones a las que está obligado por mandato constitucional, que yo mencionaba hace un momento: pluralidad, calidad, acceso universal, sin injerencias arbitrarias, etcétera, ¿no? Entonces, si asumimos que la regulación se elabora precisamente sobre estas bases técnicas y para ello se requiere conocimiento especializado en diversas materias, pues entonces la mejor forma de resolver esto es teniendo un regulador autónomo al que saquemos precisamente de las lógicas políticas y no suceda lo que sucedía antes. Y ya nada más como un comentario adicional, también hoy hablamos mucho de este tipo de iniciativas, pero a mí sí me gustaría decir que estas tentaciones de mayor control siempre han sido latentes. Desde que se creó, por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, antecesora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tampoco se creó con el grado de autonomía que lo conocemos hoy, obviamente, ¿no? Y eso creo, o sea, es una evolución de 1995 a la actualidad, ¿no? Que ha costado muchísimo. Todos los presidentes, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, han tenido esta tentación y han realizado acciones para, digamos, limitar esa autonomía del regulador de las telecomunicaciones. Por muchos años la COFETEL estuvo amarrada por diversas vías, presupuestal, por falta de facultades, etcétera. ¿Y por qué veo hacia el pasado ahorita? Pues porque estos discursos de, digamos, tratar de volver a centralizar funciones reguladoras técnicas y especializadas en el Ejecutivo no son nuevos. Sin embargo, hoy, precisamente porque ya está reconocido este modelo en el texto constitucional, pues generan muchísimo más ruido, ¿no? Pareciera que el país no termina de encontrar un rumbo y esto obviamente pues pega en la certidumbre, que es fundamental, no solo porque se habla mucho de la certidumbre a las inversiones, y sí, es un elemento indispensable, pero también para nosotros como ciudadanos de tener instituciones precisamente especialistas en estos derechos humanos, en el derecho humano de acceso a las telecomunicaciones, en el derecho humano de acceso a la información, en el derecho humano de acceso a banda ancha, que precisamente nosotros podamos voltear y decirles, oye, ¿cómo estás garantizando este acceso? Ahora, lo último que agrego es todo esto en un contexto donde el Ejecutivo también tiene su parte. Hay un mandato muy específico para que desde el Ejecutivo salga una política de inclusión digital universal que no ha sido concretada al día de hoy. Entonces, hoy más que nunca, este tipo de instituciones que además han tenido este discurso de inclusión y de acceso universal, hoy más que nunca son fundamentales, y pues eso nos tiene hoy platicando justo de la importancia de defenderlas. Muchísimas gracias, Michelle. Pues precisamente esta idea, vamos ahora sí que a retomar unas cositas brevemente. Esta idea primero del Instituto Federal de Telecomunicaciones de que aprueba en materia, el tema de la neutralidad de la red, ¿no? Después de, cuando menos lo que llegan a mencionar, más de 7 años de discusiones, de regulación con actores de la industria, de la sociedad civil, de sentencias judiciales que ordenó otro tipo de lineamientos, y entonces cuáles van a ser los principios generales de la neutralidad de la red, ¿no? Ya fue en su momento que se le dio hasta un ultimátum, por así decirlo, al IFT de que el 30 de junio tenía que emitir cómo iban a ser los lineamientos para la gestión del tráfico y la administración de la red, por ejemplo, y a qué deberían de sujetarse los concesionarios autorizados que prestasen el servicio de acceso al Internet, y cómo estos proveedores no podían interferir en el tema de los contenidos
que se pudiera ver, por ejemplo, un usuario, ¿no? Entonces esto es muy importante porque precisamente retomado lo que mencionaba Michelle, de alejarnos de la política y dejarlo como un órgano autónomo, si está en manos, obviamente, de un gobierno en el que en ese momento esté en el poder con esa tentación de regular los contenidos que unos usuarios puedan o ver o no, eso es una grave violación también al acceso a la información, ¿no? Que ya de por sí, y por eso insisto, esto podría dar para mucho más, podríamos hablar que los actuales algoritmos de las plataformas sociodigitales con la cámara de eco ya nos están sesgando la información que queremos ver y ya no hay tanta libertad de información, salvo que nosotros empecemos ahí a retrabajar el propio algoritmo, ¿no? Por ejemplo. Y luego otro tema que creo que es muy importante y para recopilar algunos temas que ustedes mencionaban también, es que también esta situación de que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, en donde, bueno, en otros sexenios la estrategia digital era regalar tablets o pantallas, ¿no? Crear una ventanilla única de Internet que nunca terminó de funcionar, muchas situaciones que quedaron ahí a la deriva, y por eso es un gran problema también este tipo de estrategias nacionales, porque pues, son estrategias sexenales, no veo que sean estrategias nacionales, ¿no? Y esta idea de, por lo menos en esta estrategia digital nacional, que el 6 de septiembre, si no me equivoco, ya estuvo ahí en el Diario Oficial de la Federación, busca o se regula la figura del portafolio de proyectos de tecnología de la información y comunicación, el POTIC, con el conjunto de los proyectos estratégicos y operativos en materia de tecnologías de la información y comunicación que las dependencias y entidades integrales de la Administración Pública Federal plantean llevar a cabo, pues, en los diferentes ejercicios fiscales por los que pase esta estrategia digital nacional. Y por ahí, bueno, pues es el tema de contribuir primero, o por lo menos es lo que dice, a la autonomía e independencia tecnológica, establecer una cultura de seguridad de la información y garantizar la operación, proporcionar un ambiente de innovación basado en uso de estándares abiertos y digitalizar trámites previamente simplificados. Bueno, pues aquí cuántas veces, ¿no? Para hacer cualquier N trámite que tengamos que realizar, hay que siempre llevar el acta de nacimiento después de tantísimos años, no puedes ir a sacar tu licencia en el gobierno de la Ciudad de México y te piden el acta de nacimiento y luego vas al INE y te vuelven a pedir el acta de nacimiento y a donde vayas, ¿no? Tenemos un grave problema también por este tema de conjuntar muchos de los trámites y muchos de los documentos que ya son de carácter prácticamente, primero son derechos de identidad, el acta de nacimiento, el CUP y demás, pero que cada dependencia tiene un sistema independiente y que eso complica al usuario, y más si estamos hablando de que en México todavía hay un alto grado de analfabetismo tradicional y hay un alto grado o altísimo grado mayor de analfabetismo tecnológico, ¿no? Entonces, muy complicado para los ciudadanos y de pronto esas son las cosas que se escapan de estas estrategias digitales nacionales. Y recuperan una de sus comentarios para pasar ya a la siguiente sección. Esta idea también de cómo no todo lo puede ver, por ejemplo, un solo instituto, en este caso, por ejemplo, el IFT, ¿no? Les va a pasar como el INE, y que aquí ya tuvimos la mesa en tema de organismos electorales, en donde el INE, por el hecho de generar, o bueno, gestionar y implementar las elecciones, ya también es como, bueno, haces elecciones, fiscalízate las elecciones, y también tienen área de fiscalización, capacítate en materia de tal. Y hacen N número de cosas el INE que pues ya se ha vuelto, por así decirlo, un monstruo de actividades en donde los académicos y expertos se cuestionan si todas esas actividades debería de estarlas haciendo el INE, si tiene inclusive, no las atribuciones, pero si tiene las capacidades para hacerlo, y que cuando hablamos, por ejemplo, de los presupuestos que se dan a ciertas instituciones, bueno, pues cuando uno voltea a ver la cantidad de actividades que realizan a lo largo del año, no solamente del proceso electoral, es una barbaridad, ¿no? Y que no necesariamente, digo, siempre que una institución aglutina tantas actividades, pues las puede hacer bien, ¿no? Entonces, esa sería una consideración para el tema del IFT, por ejemplo, ¿no? Que no vaya a caer en esta lógica de que todo lo hagan ellos en materia digital. Y por otro lado, bueno, pues también
que la evolución de estos organismos autónomos, ¿no? Han ganado terreno precisamente en la autonomía, que ha sido una conquista de muchísimos años, ya nos comentaba Michelle, ¿no? Precisamente como las conquistas democráticas del INE o la existencia del INAI, pues es igual el IFT, el propio INEGI y demás, ¿no? Y que al final siempre se quedará ahí, en un pequeño asterisco, ¿qué tan autónomo puede ser un instituto si siempre el presupuesto dependerá de la Cámara, por ejemplo, ¿no? O qué tan autónomo puede ser si algunos de los comisionados o algunos de los integrantes, bueno, pues son sugeridos por algunas partes políticas o gubernamentales. Bien, es válido, pero no al 100% probablemente. Entonces, ahí también queda ahí como qué tan autónomos están siendo los organismos, pero que no por ello deberíamos de recurrir a la parte de la centralización, como ustedes ya lo comentaban. Y bueno, pues para ya pasar al bloque número 3, y precisamente esta idea de por qué salvaguardar, ¿no? Los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? ¿Ustedes consideran que la subordinación de estos OCAS están consolidando, o por lo que ya nos comentaban, debilitando institucionalmente el derecho a la información y a las telecomunicaciones? ¿Consideran que violar la autonomía del INAI, el INEGI, el IFT, constituye una violación a nuestros derechos humanos y de la ciudadanía? Y les voy a anticipar la tercera. ¿Qué acciones podríamos emprender desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, en este ejercicio de gobernanza, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que además es un concepto muy rico, como diría la doctora Diana Bicher, de la governance, y otras utilidades, y otras entidades que podrían hacer también para salvaguardar la autonomía de las instituciones, ya no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino también el ámbito empresarial, también, ¿por qué no? Que el gobierno se ponga el overall y a trabajar por salvaguardar este tipo de instancias. ¿Qué nos hace falta para fortalecer institucionalmente a todas estas dependencias como COFESE, IFT, INEGI, INAI? Les dejo estas tres grandes preguntas. Ampliaremos un poquito más el tiempo para que las puedan desarrollar. Adelante, por favor, Vladimir. Gracias, Fabiola. Me parece que efectivamente el hecho de contar con estas instituciones que permitan este grado de especialización técnica, que permitan también evitar discrecionalidades, ¿no? Por ejemplo, ahora frente a lo que señaló el Ejecutivo y el presidente al respecto de la concesión de Telmex, pues ya surge, ¿no?, una voz dentro del IFT, ¿no?, que dice, oiga, el señor presidente, ciudadano presidente, pues el tema de las concesiones lo vemos nosotros, ¿no? No puede ser como que ahora el Ejecutivo en 2023 va a revisar, ¿no?, el tema de la concesión de una empresa de telecomunicaciones. Yo creo que ahí es justamente el decir, por ese tipo de aspectos, tenemos órganos autónomos que evitan discrecionalidades, que evitan que efectivamente se puedan tomar decisiones de carácter político, como bien lo señalaba también Michelle, y no desde un punto de vista técnico con las complejidades que esto supone. Entonces, yo creo que ahí estamos, sí, frente a un proceso en el que creo que históricamente, ¿no?, la consolidación de los órganos autónomos me parece que va a llevar justamente a pensar que necesitamos mantener, que necesitamos preservar la autonomía del INAI, la autonomía del IFT, de otros órganos autónomos, porque efectivamente sí se convierten, y respondiendo justamente como a la pregunta de si esto constituiría una violación a los derechos humanos de la ciudadanía, me parece que sí, ¿no?, porque dejaríamos de tener, y lo señalaba yo en algún momento, ¿no?, que tengamos justamente organismos que respondan no frente a los intereses ideológicos o políticos
¿no? Que pueda tener un determinado actor, sino que responda a temas técnicos y responda también a temas de protección y de garantía de derechos humanos. Y ahí me parece que, a propósito de la neutralidad de la red, quedó pendiente, ¿no? Y ahí quizá erró, y ahora veremos en materia judicial los lineamientos que emitió efectivamente el IFT después de que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Observacom y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, presionaran vía amparo para que se emitieran unos lineamientos que no responden para nada a lo que la ley prevé en materia de neutralidad de la red, y que supone efectivamente también una afectación a los derechos de las personas usuarias, ¿no? Pero efectivamente me parece que, digamos, son las discusiones que se están generando y que se van a seguir dando, y que son importantes, y que eso es justamente lo que esperamos de una sociedad democrática, en el que tengamos, sí, estos órganos autónomos que también se permite, se prevea justamente que la interpelación de la ciudadanía hacia el rol y hacia el trabajo que pueden hacer los órganos autónomos, y al mismo tiempo el que hacen los órganos autónomos frente al mismo Estado, como lo vemos ahora en el caso de la concesión en materia de telecomunicaciones con Telmex. Y de ahí yo pensaría que vamos a estar, o creo que estaríamos como transitando hacia la consolidación y a seguir fomentando organismos de supervisión. Yo soy y creo firmemente que en lo que toca, por ejemplo, al tema de moderación de contenidos, a el rol que pueden tener las plataformas de redes sociales, el contar con un organismo multisectorial que pueda tener expertos desde la parte tecnológica, como la parte de gobierno, como el sector privado, como la academia, como de la comunidad técnica, y expertos en materia de derechos humanos, ¿no? Que permita efectivamente evaluar cuál es el rol que puedan tener las plataformas de redes sociales, pero al mismo tiempo también cuál es la presión que a veces reciben por parte de los estados, por ejemplo, para silenciar ciertos contenidos o para bajar ciertas cosas. Yo creo que el tener justamente un organismo, un consejo de supervisión, de este artículo 19, generamos una propuesta que son los consejos de redes sociales, ¿no? Que permita justamente un sistema localizado de gobernanza que contrapese y que pueda efectivamente hacer un escrutinio de las actividades y de las decisiones que toman las plataformas de redes sociales. Lo vemos ahora con el caso del Consejo de Supervisión de Facebook. Me parece que es justamente una apuesta, y que, como bien también señalabas, Fabiola, ¿no? Se puede cuestionar mucho la autonomía, se puede cuestionar mucho la independencia, pero vemos por primera vez un ejercicio en el que las decisiones de una plataforma de redes sociales se mira a través del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar el marco de protección del derecho de libertad de expresión, de privacidad y de otros derechos más, como una manera de evaluar y de ponderar si efectivamente la decisión que tomó la plataforma para bajar ciertos contenidos fue una decisión necesaria, proporcional y en cumplimiento con el marco internacional de derechos humanos? Yo creo que hacia allá es donde tenemos que efectivamente estar apuntando, y me parece que hay experiencias muy ricas, ¿no? En donde podemos tener justamente órganos que no dependan completamente del Estado, que puedan también generar mecanismos indirectos para financiar y para sostener sus actividades, y que garantice que pueden interpelar y que pueden hacer el trabajo técnico necesario, pero al mismo tiempo también señalar cuando tanto una autoridad como un órgano privado efectivamente incurre, no sé, recientemente en el caso de Reino Unido, ¿no? Escuelas que están incorporando sistemas de reconocimiento facial para la entrega de lunch, ¿no? Entonces vemos un órgano que está ahí, un órgano independiente que permite justamente señalar y decir, oigan, a ver, escuelas, ¿es realmente una medida necesaria
el tener un sistema de reconocimiento facial que está recabando, ¿no?, toda la información, datos biométricos y demás, para entregarle a los estudiantes su lunch en la hora de la merienda, pues, ¿no?, son como efectivamente las cosas que se pueden reconsiderar. Y así lo vamos a seguir viendo cuando se empiece cada vez más a expandir, por ejemplo, el uso de tecnologías de reconocimiento facial y sistemas de vigilancia, como los que ahora ya se están implementando a través de una empresa china, Dahua, en Coahuila, pues tener efectivamente no solamente a un órgano del Estado, sino a un órgano autónomo que garantice la protección de los derechos de las personas. Entonces yo creo que ahí la ciudadanía, y ya para cerrar justamente con esta idea, me parece que tiene muy claro, digamos, como tres elementos principales. Uno, estar atentos a el desenvolvimiento y a los intentos que puedan existir y que puedan haber para debilitar estos órganos autónomos. Dos, efectivamente exigir, ¿no?, que estos organismos efectivamente respalden y trabajen por la garantía de los derechos de las personas frente al Estado, frente a las plataformas. Y uno tercero, utilizarlas, ¿no? Utilizarlas en la medida, digamos, en las que sea posible. En mi caso, por ejemplo, del INAI, ¿no? Incentivar justamente que utilicemos los mecanismos y las solicitudes de acceso a la información para realmente poner a prueba justamente el trabajo que pueden hacer este tipo de instituciones, y también exigirles, ¿no?, que efectivamente reduzcan las distintas brechas que pueden existir en la parte de derecho a la información, las brechas que pueden existir en lo que toca al aspecto digital, y en general que robustezcamos, ¿no?, que estemos fortaleciendo estas instituciones que permitan garantizar el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a las tecnologías, y en general que posibilite y que respalde y que las personas, ¿no?, sigamos ejercitando, ¿no?, seguir ejercitando nuestros derechos sin interferencias, sin discrecionalidades y sin elementos políticos o ideológicos que puedan efectivamente pues, entorpecerlos y violar completamente este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, Vladimir. Adelante, por favor, Michelle. Gracias. Ay, otra vez, ya está. Gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve y voy a tratar de meter las respuestas a las tres preguntas en un comentario. Primero, la subordinación de los constitucionales autónomos debilita o afecta derechos como el derecho de acceso, por ejemplo, a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y la comunicación y a banda ancha. Yo digo de entrada que sí, en la medida en la que, como estamos, y como lo decía hace un momento, asumimos que este órgano regulador es el mejor posicionado en el Estado mexicano para avanzar derechos humanos y competencia en los mercados. Me refiero particularmente a IFT-COFESE, ¿no? Asumimos que esa es la institución del Estado mexicano que está mejor posicionada para hacerlo, además, sobre bases técnicas. En la medida en la que nos alejamos de esas bases técnicas para ir a criterios políticos, pues también podemos decir que existe una afectación quizás indirecta a este mandato que tienen los reguladores. Y ahí es donde trato de empezar a contestar un poco el resto de las preguntas que amablemente nos hiciste, Fabiola. Se habla mucho de el déficit democrático que tienen estas instituciones, entendiendo por déficit democrático que no son instituciones cuyos funcionarios, cuyas cabezas al menos, sean electas democráticamente en un proceso de votación por parte de los ciudadanos. Eso es real y está ampliamente explorado, digamos, en la literatura sobre regulación. Entonces, ¿qué es lo que genera este déficit democrático? Digo, tú ya mencionaste a grandes rasgos cómo funcionan los nombramientos, intervienen otros poderes, ahí tiene cierta participación en el órgano de representación por excelencia, que es el legislativo, participa también el ejecutivo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que esto obviamente voltea la balanza. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿Qué tendríamos que esperar de un regulador? Pues finalmente, que garantice los objetivos de política pública para los que fue creado, muchos de ellos establecidos a nivel constitucional. En todas y cada una de sus decisiones, lo que nos tendríamos que preguntar desde afuera es, a ver, esta decisión
qué objetivo o qué objetivos de política pública está persiguiendo, en qué medida los cumple, en qué medida sacrifica a otros, porque también debemos de asumir que no se va a poder satisfacer todos los objetivos de política pública, pero esta herramienta que eligió el regulador, en este caso en específico, ¿favorece muchísimo más un objetivo de política pública o favorece más a un actor en el mercado? En esa medida, en la medida en la que nosotros estemos, por ejemplo, involucrados en cómo se toman las decisiones, en cómo una herramienta regulatoria favorece el logro de ese objetivo de política pública, es en la medida en la que podemos hablar de la legitimación de estos órganos, o para decirlo más precisamente, de la legitimidad de estos órganos, de la posibilidad de que como ciudadanos, como otras autoridades, sin importar el nivel, estemos más dispuestos a aceptar esas determinaciones. Y eso lo ligo con lo que mencionabas tú y que también brevemente abordó Vladimir, con el tema de neutralidad de la red, porque me sirve mucho para ejemplificar. ¿Por qué? A ver, si estamos hablando de que estos órganos surgieron para eso y que se deben de legitimar, al menos desde mi perspectiva, precisamente a través de la manera en la que logran los objetivos de política pública, pues esa es la pregunta principal. En el tema de neutralidad de la red, que ya dieron una breve introducción ustedes, no me detengo a todo el procedimiento, pero me parece que pues ahí tenemos un buen cuestionamiento. El instituto, por ejemplo, en los lineamientos de neutralidad de la red, nos dice, yo voy a permitir, y no solo a permitir, sino a favorecer las famosas zero rating, ¿no? Las tarifas o datos patrocinados por terceros o por el propio proveedor. ¿Por qué? Porque así yo, instituto, garantizo que se abata, eso es lo que dice al menos las consideraciones, la brecha digital. Ah, ok, entonces creo que de este lado lo que nos toca, y seguramente por ahí en algunos amparos de las ONGs que están en eso lo habrán planteado, lo que nos toca a nosotros es ver, a ver, primero, ¿cuál es realmente el mandato de política pública que tiene ese instituto? Y casualmente, bueno, no casualmente, con todo el propósito del mundo, cuando se diseñó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se le establecieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el artículo 145, 8 objetivos específicos de política pública. 7, perdón. Libre acceso, libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia, información, etcétera. No me detengo en todos. Eso es lo que tiene que buscar el instituto. La brecha digital o abatir la brecha digital tendría que asociarla a uno de esos objetivos de política pública. La brecha digital favorece la libre elección, o más bien abatir la brecha digital a través del zero rating favorece la libre elección. A mí de entrada me quedan dudas. ¿Favorece la transparencia y la información? Quizás esa herramienta en específico no. ¿Favorece el desarrollo sostenido de la infraestructura? A lo mejor sí, pero ahí ya tenemos un objetivo de política pública muy, muy específico que el instituto, en este caso particular de neutralidad de la red, debe de perseguir y no se puede alejar de ahí porque el legislativo ya lo fijó. Entonces, así es como se empata, digamos, todo este sistema complejo de otros poderes. El legislativo juega su parte, por supuesto, ya fijó estos objetivos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado a mantenerse dentro de esos parámetros, con ciertos asegúnes. Hay algunos casos en los que la Corte ha dicho que puede, digamos, ampliarse un poco más, no me detengo en esos, pero en este caso en específico, ahí están. Ahora, para cerrar ya esta última parte, ¿qué podemos hacer desde afuera? Bueno, ya lo dijo muy claramente Vladimir, ¿no? De entrada, pues sí, como decía, utilizar estas instituciones y también ejercer un escrutinio bastante cercano de estas instituciones. Cuestionarnos esto, tus lineamientos, ¿garantizan lo que te dijo el legislativo que tenías que garantizar? ¿Garantizan estos objetivos de política pública? Y si no lo hacen, se está alejando de este principio, digamos, de, pues, ¿para qué queremos un órgano constitucional autónomo? Entonces, a mí me parece que por ahí es como, digamos, el círculo virtuoso por donde se puede empezar a reforzar esta idea de la necesidad de la autonomía. Y depende en buena medida de cómo se toman las decisiones al interior de las organizaciones y finalmente cómo impactan al exterior. Por eso finalmente se hacen al interior de estos organismos análisis de impacto regulatorio, se tienen que valorar alternativas y se tiene que decir muy claramente y con evidencia si ese instrumento en específico garantiza los objetivos que tiene trazados constitucional y legalmente. Y yo con eso cerraría.
Muchísimas gracias, Michelle. Pues ya prácticamente para cerrar, y ahorita le cederé por última ocasión la palabra para una reflexión final de 3 minutitos para cada uno, muy breve. Voy a hacer un breve corte de caja, inclusive de nuestro propio seminario de aquí de la Cátedra Francisco I. Madero, en donde llevamos 4 mesas atendiendo diferentes materias, como la electoral, como la de transparencia, como acceso a la información y telecomunicaciones. Vaya, llevamos ya 4 mesas, estamos ya en la mitad de este seminario, y en ninguna de ellas hemos tenido diferentes académicos e invitados de organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, instituciones educativas y demás. En ninguna se está aplaudiendo la centralización de actividades y mucho menos la eliminación de órganos autónomos, porque cada uno de nuestros y nuestras invitadas responde a esta idea de, a ver, necesitamos órganos de supervisión, necesitamos gente especializada que pueda atender cada una de las necesidades de la población, que son muy diferentes, inclusive no solamente por edades, sino por regiones, por atribuciones de diferentes circunstancias, y cómo precisamente dejar de ir estas ideas políticas o estas ideas de politización, ¿no? En donde se busca a través precisamente de argumentos como, pues, es que no son instituciones tan democráticas y demás, demeritar el servicio público o la especialización. Y que si bien muchas de las instituciones que hemos analizado aquí no son perfectas y habrá que pasarlas por un tema de revisión de atribuciones, de revisión de la distribución de los recursos económicos que tienen, tema de salarios, vaya, una serie de cosas que si bien las instituciones, insistimos, no son perfectas, hoy en día son garantes de muchos de los derechos que nos han llevado a construir el México democrático, que no teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, yo aquí dejaría con muchas de estas ideas que nos han puesto sobre la mesa, y sobre todo que cualquier idea de reforma, de ajuste a la independencia de estos organismos o instituciones, siempre tiene que ser con evidencia en la mano. Permitiré hacerme ya más un último comercial respecto a que nos sigan el próximo jueves, precisamente hablando de que ya vamos a la mitad de este seminario, con las siguientes mesas, que es en defensa de la industria eléctrica. Y créanme que cuando empezamos a hacer este seminario, era un tema que teníamos ahí como sí, no entra, y de pronto vienen estas iniciativas y demás. Entonces, bueno, cayó como anillo al dedo, por ahí citando a un buen político, ¿no? Hablar sobre en defensa de la industria eléctrica el próximo jueves a las 4 de la tarde, y también estaremos abordando el tema de en defensa de la educación, del sistema de educación en México, de la autonomía, inclusive que se ha cuestionado, inclusive la autonomía de la universidad, de la UNAM, y también más adelante, dentro de 15 días, hablaremos de la autonomía del sistema económico y financiero en México, y también tendremos una mesa ya de clausura y de análisis de todo el seminario. Así que estén muy pendientes en la página de la Cátedra Madero para seguirnos y seguir este seminario. Y por favor, entonces, Vladimir, una reflexión, unas conclusiones tuyas, 3 minutos, adelante. Gracias, Fabiola. Pues reiterar que efectivamente necesitamos seguir, no tendríamos que hablar, ¿no?, de la defensa de los órganos autónomos, pero bueno, estamos en eso, necesitamos refrendarlos, necesitamos distinguir justamente de los aspectos ideológicos y a veces de las derivas autoritarias de querer nuevamente regresar a la centralización, sino al contrario, seguir incentivando mucho más estos esquemas multisectoriales, estos esquemas de participación mucho más distribuida, ¿no? Que se alejen, digamos, como de estos intentos que hemos visto también con preocupación desde el artículo 19 de
de que se esté utilizando también la vía legislativa para incentivar justamente la centralización, el mayor control, sobre todo también del espacio digital. Y ahí es donde creo que el trabajo que podamos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, pero en general la ciudadanía, me parece que son cruciales y fundamentales. Y regresando también al punto de partida, en lo que toca el derecho de acceso a la información y cómo conecta efectivamente con las telecomunicaciones, cómo conecta también con la necesidad de una estrategia digital distinta, novedosa, coordinada, con indicadores, mucho más integral, mucho más robusta, que atienda justamente no solamente a los límites sexenales, sino que tenga una perspectiva de mayor largo aliento, donde se vienen temas también sumamente importantes, como puede ser la inteligencia artificial, donde también es necesaria una estrategia, donde también es necesaria una reflexión en materia de derechos humanos, que necesitan también una especialización técnica, necesitamos también seguir avanzando en ese camino, y en ese sentido garantizar y que se siga promoviendo, ¿no?, información disponible en formatos también culturalmente adecuados, en soportes en lenguas indígenas, por ejemplo, y que sean también accesibles, oportunas, claras, veraces y verificables, ¿no? Aquí también es la importancia de que la información que se esté promoviendo y que se esté generando también responda a estos principios y a estos mandatos a nivel constitucional, que efectivamente refuerce las necesidades que tenemos hoy en día de seguir fortaleciendo el escrutinio al Estado y lo que implica justamente el derecho de acceso a la información y en general el cruce que tiene con los derechos humanos. Y ahí me parece que desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, ¿no?, donde también es importante y resaltar la importancia que tiene el debate y el diálogo, ¿no?, que yo creo que también son cruciales y que son fundamentales. No podemos seguir pensando en que los asuntos que están aconteciendo en el país se resuelvan únicamente por una sola vía, sino que es necesario tener este enfoque multisectorial, abrir los espacios de discusión, generar mayores espacios de parlamento abierto y en ese sentido, pues seguir fortaleciendo. Claro que, como bien se ha señalado, hay cosas que son perfectibles, sí, definitivamente, y yo creo que ahí es donde tenemos que justamente enfocarnos y apuntar y seguir pensando en que necesitamos seguir teniendo pues este nivel, digamos, de escrutinio que ha permitido, y ya para cerrar, que el derecho de las solicitudes y el derecho de acceso a la información ha permitido en el nivel de primero que había definido como la transparencia reactiva, ¿no?, que periodistas, que investigaciones periodísticas revelen efectivamente que puedan suceder actos de corrupción o que puedan haber ciertos vicios que es necesario que la ciudadanía conozca. Y aprovecho ya por último también nuevamente para agradecer al doctor Fernando Castañeda, a ti Fabiola y a la cátedra por esta invitación, y siempre también muy gustosos de contribuir y de alimentar justamente a este debate. Y aprovecho también para decir, quienes tengan la oportunidad, acérquense a la Plataforma Nacional de Transparencia, piensen qué le quieren preguntar a una institución, cuestionen, ¿no?, todo el tiempo, y sepan que tiene que existir esta garantía para que efectivamente podamos conocer qué es lo que está pasando y alejarnos de la opacidad y favorecer más la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Adelante, por favor, Michelle. Claro que sí, Fabiola, muchísimas gracias. Yo 5 ideas muy, espero, concretas y que además las fui también construyendo ahorita conforme platicábamos, que me parece que es relevante dejar un poco, ¿no? Seguramente ya se ha dicho, pero la primera es: los organismos constitucionales autónomos no son una ocurrencia de un grupo político que pasó por el poder hace 6, 8, 12 años. En realidad, y en el sector de las telecomunicaciones, en competencia económica, es evidente que son el resultado de las luchas, en muchos casos ciudadanas, y de organizaciones de la sociedad civil que desde hace muchos años han venido abogando por, este tipo de organismos para contar con un Estado más democrático,
para contar con un Estado que realmente ofrezca soluciones a las necesidades que tenemos hoy. Y las necesidades que vienen a futuro, ya lo mencionaba también Vladimir, van a ser todavía más complejas de las que estamos viviendo ya hoy en día. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No es que se hayan inventado por el grupo político que pasó hace algunos años. Son resultado de impulsos ciudadanos, vienen de la sociedad civil y, como decía Vladimir, son perfectibles, por supuesto, tienen mucho lugar a la crítica, muchas áreas para que nosotros cuestionemos muchas decisiones, sin duda. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para ver cómo logramos eso a lo que aspirábamos, por lo menos en el sector de telecomunicaciones, desde 1995 que se creó la COFETEL, ¿no? Bueno, entonces ese sería el primer mensaje. El segundo, la autonomía también se ejerce y es importante que los órganos autónomos lo hagan, que cuando tengan a su disposición herramientas para cuestionar medidas, por ejemplo, inconstitucionales, lo hagan y lo hagan sobre la base de que son garantes, la mayoría de ellos, de derechos humanos. Ahí está el caso del PANAUT. INAI ejerció las atribuciones con las que cuenta y que están a su disposición. El instituto lo hizo quizás de manera un poco más restringida con el tema del presupuesto, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos simplemente pues no hizo nada, ¿no? Entonces, es importante también exigir que esa autonomía se ejerza y que se asuman estos organismos constitucionales autónomos como lo que son, como una autoridad más que forma parte del Estado mexicano y que se inserta también en esta concepción de división de poderes. Un elemento fundamental para cualquier órgano regulador, y eso también está ampliamente explorado, es el tiempo. El tiempo del regulador, la edad del regulador, los diálogos regulatorios se van construyendo. Hoy no dialogamos igual con el regulador de telecomunicaciones que como lo hacíamos en 2014, en 2015. Todavía traíamos muchas inercias de cómo funcionaban los reguladores actualmente, todavía muy subordinados al Ejecutivo. El tiempo es fundamental y garantizar que ese tiempo transcurra en un contexto de, pues por decirlo de alguna forma muy coloquial, de paz para el regulador, donde lo que se cuestione sean sus resultados, es fundamental. Estos ataques sin una propuesta, ese es mi cuarto mensaje, estos ataques sin una propuesta clara y específica de si no es este el camino por dónde debe de ser, lo único que hacen es dañar a, digamos, dañar el acceso a los derechos humanos que estos organismos están además obligados por mandato constitucional a defender y a proteger, ¿no? A mí me gustaría que de aquí a futuro, si hay un ataque, si se plantea regresar a cualquier organismo constitucional autónomo del Ejecutivo, nos digan cómo y bajo qué condiciones, ¿no? Porque el hablar de concentrar sin un plan específico no sirve de nada y solo genera incertidumbre y eso nos daña a todos. Es necesario también establecer estos esquemas de gobernanza que reconozcan la realidad actual y que el Estado por sí mismo, eso es importantísimo para mí, no está en condiciones ya de garantizar la confianza, al menos en aspectos como el entorno digital. Necesariamente tienen que generarse interdependencias con particulares, con compañías, con sociedad civil. Las autoridades por sí mismas va a ser muy difícil que lo logren. Y mi último mensaje también es reiterar con lo que inicié, que no se nos olvide a todos y particularmente a las autoridades que el derecho de acceso a las telecomunicaciones, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y el derecho de acceso a banda ancha son derechos fundamentales. Hay que exigirlo además de todas las autoridades y todas las autoridades cada que tomen una decisión de política pública tienen que tener esto en mente. Otra vez aprovecho para agradecer también a la Cátedra Madero, a ti Fabiola por la moderación, a Vladimir por su participación y sus comentarios tan atinados y también al doctor Fernando Castañeda. Muchas gracias, fue un gusto. Muchísimas gracias, Michelle. Y bueno, pues gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy en la mesa en defensa de las telecomunicaciones y la libre información en el marco del seminario en defensa de las autonomías y las instituciones. Gracias a Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19, y Michelle Hernández Tofoya, director general de Observatel,